Venezuela, más que una hechicera, un hada buena. María Lionza. Hace muchísimos años, mucho antes de la conquista española, un cacique níbar, jefe de los indios caquetíos de la región Nirgua, estado de Yaracuy, tuvo una hija, una bella muchacha de ojos verdes claros. Según las tradiciones indígenas, una niña de ojos claros traería mala suerte a la tribu y los súbditos exigieron al cacique que entregase a la niña para ser sacrificada al dueño tutelar de la laguna, la gigantesca y terrible anaconda. Pero debido a su gran belleza, el cacique no tuvo el coraje de matarla, sino que la escondió en un lugar secreto, bajo la guardia de 22 guerreros. Le estaba prohibido desde su nacimiento tener cualquier lámina brillante que hiciera las veces de espejo, asomarse a las corrientes de agua o vasija, salir a plena luz, si la lluvia había formado charcos de agua en el suelo. Ya una vez transformada en mujer, un mal día, un extraño sueño producido por el asfixiante vaho de la maléfica serpiente hizo dormir a los guardianes y María Lionza se llegó hasta la laguna sagrada donde primera vez vio el reflejo de su rostro sobre las aguas. Pero el monstruo estaba también allí y se enamoró de la doncella, quien dio un angustioso grito de socorro. Los guardianes despertaron y acudieron a salvar a la infeliz muchacha. Se llegaron hasta la laguna, pero solo vieron a la monstruosa anaconda que pronto se hinchó, provocando una espantosa inundación que hizo que los níbar intentaran ponerse a buen recaudo. De pronto, la enorme serpiente reventó y la bella muchacha quedó dueña de la laguna, protectora de los peces, de la flora y de la fauna selvática de todo el territorio. Con la conquista española, el mito sobrevivió e incorporó símbolos del mestizaje venezolano, algo semejante a lo que sucedió con la diosa Brigitte del panteón celta, que se convirtió en Santa Brígida. La leyenda hizo que María Lionza, o la Onza, viviera en un palacio en la montaña de Sorte y sus auxiliares fueran nada menos que el cacique Guaycaipuro, símbolo de la primitiva independencia, y el negro Felipe, otorgadora de favores terrenales con la venia del Dios Padre Cristiano Todopoderoso. Para ello se vale de diversos espíritus, entre los que se encuentran santos, indios, negros, chamanes y personajes populares que en la vida hicieron el bien. Los espíritus habitar los elegidos denominados medios o materias, quienes auxiliados por los bancos, maestros de ceremonia, ofician rituales para dar soluciones de problemas de salud, amor, trabajo o curan dolencias físicas valiéndose de la danza, el canto, el licor, las flores, las frutas y sobre todo el tabaco, así como la imposición de manos y pases mágicos. Dentro del panteón de su culto figura el propio Simón Bolívar. Sorte y Chivayo en Chivacoa del estado de Yaracuy y Agua Blanca en Acarigua, estado de Portuguesa, son los centros rituales más importantes. A María Lionza se la suele describir como una mujer hermosa que está en su palacio peinando sus largos cabellos con un peine de oro, o recorre los campos cabalgando en un tapir. El culto a María Lionza o de la Onza es una auténtica religión mágica, igualitaria, fundamentada en la paz, el amor, la hermandad y la fortuna, sin ambición, configura una realidad viviente del saber popular que emerge de grupos humanos marginados de la cultura dominante, como respuestas particulares ante las vicisitudes de nuestra existencia. Los cantos, los bailes, el tambor y el maravilloso marco natural de las montañas de Sorte proporcionan un ambiente de bienestar emocional como ninguna medicina.
ni ningún tratamiento de la época actual puede competir. Sus estatuas erigidas en su honor y la devoción popular así lo atestiguan. Sortilegios y magia blanca se entremezclan para hacer el bien, por eso María Lionza es tenida como una santa y un hada buena. Brasil, Cuba y la magia negra en el mar Caribe. Brasil, la macumba y la umbanda. La palabra macumba es de origen africano bantú, cuyo significado corresponde a la de nuestra iglesia como reunión o asamblea. Umbanda, también de origen bantú, significa el aspecto de la magia blanca de la macumba practicado por los hechiceros y también lugar de culto. La macumba es una forma peculiar de religiosidad que incluye el culto al supremo hacedor, a ciertos dioses, expresiones divinas, energías dotadas de carácter y voluntad, ángeles y demonios o espíritus de la naturaleza, y a las ánimas o espíritus de los muertos. El candomblé, forma de la macumba, es el equivalente brasileño de la santería, a la que después nos referimos. Sus templos son los terreiros. El terreiro es un terreno bien cercado con un edificio rodeado de un patio bastante espacioso. En él se distingue tres partes identificadas como paraíso, purgatorio e infierno. La parte principal es el paraíso y pertenece al orisa o santo. Consta de una gran sala con piso de tierra apisonada y por lo general poco ornamentada. Aquí tienen lugar las danzas y traces mediúmnicos de los denominados mediums. En una zona pequeña, a un lado, se instala la orquesta sagrada. Al fondo o en un rincón se halla el altar exterior visible para todos. El otro altar se denomina peji o congá y se abre en un cuarto contiguo. Se trata del santuario. En el congá hay un altar bajo, escalonado, donde se encuentran las estatuillas de los orishas, a los que impropiamente se les llama ídolos o fetiches. Cada estatuilla fabricada en madera noble se encuentra en su otá o peana de piedra labrada con los signos del orisha. Al lado de cada otá se colocan recipientes de valor confeccionados en cerámica, llenos de agua de lluvia o manantial, marcados con los signos de orisha con una tiza especial denominada pemba, importada de África, como las maderas para la construcción de los orishas. La elaboración sigue unos rituales mágicos y los fabricantes han de ser vírgenes. Ante cada ídolo hay un plato con la comida sacramental que el orisha prefiere, además de fruta fresca. En el suelo, muy limpio, hay cráneos de animales sacrificados y quizás algún cráneo humano, así como una gran variedad de instrumentos de culto. Para entrar en el congá es preciso haber tenido antes relaciones sexuales y después haberse purificado por medio de un baño especial. Las mujeres con la regla no pueden ni tan solo mirar la entrada del santuario secreto. El purgatorio es otra construcción menor, morada de las ánimas con forma clásica de un pequeño mausoleo. Es el lugar para las ofrendas a los recién fallecidos y a los antepasados. El infierno, pequeña construcción situada a la izquierda de la entrada principal del terreiro, tiene forma de caseta de perro. Es la morada de los Jesús, dioses de carácter demoníaco y muy poderosos. También se les deposita platillos de comida adecuada a sus preferencias. El culto está dirigido a los orishas, denominados también orisá, los santos o dioses menores, emanaciones activas del dios con mayúscula, tan omnipotente, tan lejano que no se osa dirigirse a él. Los orishas se ocupan de los estadios intermedios entre Dios y su creación,
La macumba procura entablar relación con ellos, las ánimas de los muertos y los Jesús, que son dioses de carácter demoníaco. La lista de los orishas es numerosísima y solo nos referiremos a los principales. El primero de ellos es Obatalá y Osalá, al que se identifica con Jesucristo, príncipe de la corte celestial y de todos los espíritus. Sus amuletos son anillos de oro y de plomo. Sus símbolos una cruz rematada con aros en sus 4 extremos y un cayado con cruces en bajo relieve. El día más favorable para invocarle es el viernes, y el médium poseído por él emite un sonido trémulo y prolongado. Shango, Agodó o Beri, es el orisha del relámpago, los meteoritos, los torrentes y las cascadas. Se identifica con San Miguel Arcángel, Santa Bárbara, por aquello del trueno, o San Jerónimo. Se le invoca el miércoles. Sus talismanes son fragmentos de meteoritos. Sus símbolos son la lanza y el machete. Ogún es el temible orisha de la guerra, identificado con San Jorge, San Juan, San Pablo, San Antonio y San Roque. Su símbolo la espada y la lanza. Viste de rojo. Su día es el martes, similitud con el dios pagano Marte, y su grito un alarido sobrecogedor. Ososí es el soberano de la naturaleza, agreste y libre, señor de las selvas y la cacería. Se identifica con San Jorge, San Sebastián y San Benito. Su símbolo es la flecha. Se le invoca el jueves y su grito a través del medium es como el de un perro. Todos los orishas comen alimentos rituales según sus preferencias, que naturalmente devoran, las denominadas jerarquías de Umbanda en la mesa, tanto hombres como mujeres, al frente de los cuales se hallan el Babalao o Babalorisha, Padre Santo, que explica la doctrina y la predica, prepara las ceremonias y atiende a los medios durante los trances, así como las sesiones de sus ayudantes, y la Ilorisha, Madre Santa, con los mismos atributos que el Babalao, pero no puede intervenir en las prácticas adivinatorias con el rosario de Ifá. A los órdenes del primero se encuentran los Ogán y las Gibonán, auxiliares directos del jefe del terreiro. Actúa como sacristanes para preparar y ejecutar la ceremonia. Dirigen las danzas de introducción al trance colectivo, cantan los versículos y ejecutan los sacrificios cruentos. El Ogán Alabe es el jefe de los Ogán Nilus, batidores de los grandes tambores rituales o atabaques. Atabales, el verbo castellano atabalar, se relaciona con el estruendoso sonido de estos tambores. Después vienen los cambondos y la samba, quienes se ocupan de abrir y cerrar las puertas del terreiro, servir al babalao, auxiliar a los medios, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres, durante las sesiones de trance, cantar y danzar. Entre las mujeres, después de la Ialorisha, se halla la Yalasé, encargada de ayudar al Babalao en el cuidado de los ídolos del Congá, así como la Yabasé, que es la cocinera encargada de la comida de los orishas. Orishas femeninos. La más importante y amada, aunque también la más peligrosa, es Yemayá, diosa de las aguas. Se la identifica con la Virgen María, aunque se parece más a Afrodita. Sus amuletos son las conchas y estrellas de mar. Su símbolo es el lirio. Se le ofrenda maíz verde, macho cabrío, palomas y gallos. Sus vestiduras son blancas y azules, aunque también le gusta el rosa. Su día es el sábado. Es una diosa erótica, pero solo acepta las partes más nobles del sexo. Yansan, Uoya, rige la atmósfera, las tempestades y la venganza. La identifican con Santa Bárbara. Su amuleto es un fragmento de meteorito. Se viste de rojo y verde.
El día para invocarla es el miércoles. Osun es la soberana de los rayos, relámpagos y lluvia. Se asimila a la Virgen de Lourdes, a la Inmaculada Concepción y a la Santa Ana. Se presenta emitiendo el zumbido del trueno. Los Ibellis es una orisha doble como Castor y Polus, o San Cosme y San Damián. Son patronos de la infancia y tienen su día en domingo. Por último, existe un orisha que a veces se identifica con un Esú de dimensiones cósmicas. Es el señor Omulú, dios de los cementerios, de las enfermedades y la sanación, en especial de la peste y la viruela. Dios de conocimientos ocultos y misteriosos, se le identifica con San Lázaro, el Cristo de la Buena Muerte, y con San Sebastián. Es un dios feo, bizco torcido y cojo grueso, y terrorífico, cosa rara porque según la tradición San Sebastián era muy guapo, pero es también uno de los más reverenciados por producir pavor. Demonios, espíritus y hechizos. Las tropas de los orishas son muy nutridas, pero las de los Esú son todavía más detalladas. El primero de ellos es el Esú rey o el mayoral. Es el Lucifer del cristianismo. Es muy inteligente y sabio, amable hasta la saciedad. Concede riquezas y placeres, tanto en esta vida como en las otras, pero hay que servirle. Viste estilo Drácula y lleva unos cuernos caprinos en la frente. Tiene rasgos delicados, su magnetismo y modales son muy atrayentes. Hay que reverenciarlo como un rey. Pombagira es la diableza de la concupiscencia. Se la denomina con 40 calificativos desde hermanita, María Batista, hasta mujer de la calle, con características de vampirismo, homosexualidad, fortuna en el juego y poderes adivinatorios. Prefiere encarnarse en mediums de sexo masculino, aunque lógicamente lo hacen mujeres. El Exú 7 encrucijadas y el cierracamino son los más solicitados antes del inicio de cualquier ritual de macumba. Le sirven legiones de Exú menores. Posee la facultad de franquear o bloquear los poderes psíquicos y de hacer fracasar los más poderosos encantamientos, si no se les solicita el permiso previo para las ceremonias. El Esú velludo es un gran amigo si se le invoca a tiempo, pues le gusta defender a sus amigos en situaciones de peligro. Es un guerrero feroz, más feo que Picio, pero solo es malvado y cruel con los enemigos de sus devotos. El Esú romperrama le gusta favorecer las uniones ilícitas, romper matrimonios y los compromisos formales. Incita a las mujeres a la lujuria, incluso a las prostitutas. Con su íntima amiga, la Esú Paloma Negra, se dedican a montar unos líos enormes en los que se mezclan erotismo y venganza. Paloma Negra es la protectora de brujas y hechiceras. Las primeras se tienen por el resultado de ciertos caprichos de la naturaleza. Se nace bruja. Las segundas son mujeres cuyos estudios le han dado poderes que suelen aplicar para fines benéficos. El Exú 7 cruces es el Exú de los cementerios. Se complace en causar muertes violentas. Sus colaboradores son Calavera, Ganga y Tiri, que también lo hacen con el señor Omulú. Tiri también se encuentra en los descampados solitarios y en las colinas sin árboles. El Exú de los umbrales solicita ofrendas antes de iniciar cualquier ceremonia. Se le levanta una pequeña capillita en el patio de cada casa junto a la puerta principal de la entrada. Además de Pombagira, Quirimbó es el Exú sexual por antonomasia. Es el gran guía de las perversiones sexuales y ayuda a quienes le hacen ofrendas generosas.
El Jesús Siete Puertas es el patrono de los ladrones. Le gusta hacer desaparecer las cosas. Se debe dejar sus ofrendas sobre un hormiguero, pues las hormigas, que se las deben zampar, son sus animales preferidos. El Jesús Piedras Negras controla la fortuna, el oro y la industria. Puede hacer las fortunas de sus fieles, pero también causando la ruina de otros. El Jesús Medianoche es el Jesús de la ciencia, la lingüística, la arqueología y las matemáticas. Es filósofo y gran maestro de hechicerías. Se tiene por autor del libro de San Cipriano, gran libro de las hechicerías. Para los Jesús se utilizan las mismas ofrendas que para los orisha, pero añadiendo aguardiente en abundancia, tabaco, pimienta y, si es un Jesús de asuntos eróticos, dinero. Las ánimas de los muertos pueden clasificarse en 4 categorías. Las ánimas de los pretos bellos o de los antepasados africanos, espíritus bondadosos que dan consejos bien intencionados, revelan secretos de la vida pasada y tienen un gran ojo clínico. Los de mayor fama son Rey Congo, Padre Cipriano, Abuelo Benedicto, Padre Guinea, Tío Antonio, Padre Chico, Maestre Luis, Tío Custodio, Padre Serapión, María Conga, Abuela Luisa, Madre Emilia, Abuela Ganga y Tía Rosa. A continuación vienen los caboclos, espíritus de héroes y antepasados de la raza tupi-guaraní, indios americanos que se mezclaron étnicamente con los negros, los espíritus violentos que hacen de la suya con sus medios. Después se hallan los espíritus de nuestros familiares muertos, nuestros antepasados directos, sin distinción de raza, con los que en una verdadera sesión de macumba se puede conversar con ellos. La última categoría es la de las ánimas de los difuntos recientes, vecinos y figuras populares. Se le ofrenda aguardiente y velas encendidas. Los poderes de los espíritus de los muertos son limitados. Solo podemos evocar una porción de su ánima, porque como creen en la reencarnación, el resto ya puede estar viviendo otra vida. La intervención de los orishas, los Jesús y los espíritus de los difuntos es imprescindible para la magia, ya que son estos los espíritus encargados de transmitir el acto material simbólico, la brujería al espíritu de un ser vivo al que se desea hechizar. ¿Cómo llegaron los dioses negros a Brasil? El número más acertado de negros que llegaron en los barcos de esclavos a Brasil entre los siglos XVII y XIX es de unos 3 millones. Los principales focos de distribución fueron Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo, Pernambuco, Alagoas, San Luis de Maranhão y Minas Gerais. Con ellos llegaron sus dioses entre grilletes, hambre, angustia, dolor, nostalgia, auténtica saudade, pariente tan cercana de la morriña gallega que tantos conocen. Se produjo así un sincretismo religioso, mezcla del animismo africano, el cristianismo de los conquistadores portugueses y las creencias tupi-guaraníes. Eso es la religión umbanda. La noche de San Silvestre. Todas las noches del 31 de diciembre, consagradas a San Silvestre, se reúnen millones de personas en la playa de Copacabana, a esperar el año que se inicia hasta que aparezca el primer rayo de sol en el horizonte oriental del Atlántico, mirando al lugar de donde llegaron los dioses negros. Entretanto, millares de muchachas vestidas de blanco y celeste arrojan flores al mar en un homenaje a Yemayá. En la playa, en medio de la arena, se van apagando las velas y solo quedan las botellas de caasa como recuerdo de las ceremonias de macumba que han sobrevivido el nuevo año. Qué bella está la noche, qué bonita la faz de la luna.
Exú, paloma negra, ven a trabajar. Esta es la invocación final de la brujería de la Umbanda o magia blanca para hechizar a la muchacha que queramos seducir y tras repetirla concluirá como despedida. Así como en la encrucijada haces tú lo que te dé la gana, así también se cumpla lo que estoy queriendo, Exú, paloma negra, en ti confío. La santería, una religión trasplantada en la hermosa isla de Cuba. La santería nació en la africana Nigeria a lo largo de las riberas del río Níger, propia del pueblo yoruba. Cuando fue llevada al Nuevo Mundo por sus miembros sometidos a la esclavitud, hace ya medio siglo, transmitieron a él la colorida mitología de su religión, que en Cuba se denominó Lucumí y en Brasil Macumba y Candomblé, de la que ya hemos hablado. Por eso muchos nombres tendrán cierta similitud. Sus deidades también se llaman orisha. Sus cualidades recuerdan las de la mitología clásica porque son extraordinariamente humanos. En el panteón afroamericano hay unos 20 o 30, pero las diversas tribus negras recién llegadas sufrieron la influencia de cada tierra en donde se habían establecido, así como sus costumbres, lo que trajo gran diversidad de ceremonias mágicas. Por ejemplo, el vudú de Haití, con ciertas similitudes con la santería, pero más son las diferencias porque la influencia yoruba fue mucho más grande. En Cuba, la yoruba fue conocido, como lucumí, palabra que significa amistad. Los lucumí cubanos estuvieron profundamente influenciados por la iconolatría católica de sus amos españoles. Para preservar sus genuinas creencias, identificaron sus deidades con los santos de la Iglesia Católica. La palabra santería deriva de la santo y significa la adoración de su santo. Es uno de los casos más típicos de sincretismo. Todas las deidades yorubas adoradas en santería han sido identificadas con santos católicos y con los relatos sobre Jesús y María. La santería es una mezcla de ritos mágicos de los yorubas y algunas tradiciones de la Iglesia Católica, pero a pesar de su influencia, la santería es mayormente magia primitiva. Es una religión de la tierra, un sistema mágico religioso fuertemente enraizado en las fuerzas naturales. Cada orisha o santo se encuentra a la vez identificado con una fuerza de la naturaleza y con un esfuerzo humano. Así, Shango controla el fuego, el trueno y el relámpago, pero también posee el poder de controlar a los enemigos y, en general, a todas las dificultades. Personifica también la pasión y la virilidad y se le invoca en los trabajos de seducción. Osun simboliza las aguas del río, pero también es la patrona del amor y el matrimonio, fertilidad y el oro, arquetipo de la alegría y el placer. Yemayá es patrona del mar, pero también de la maternidad y es protectora de todas las mujeres. El Eguá protege las encrucijadas y controla el cambio y el destino. Obatalá es el Padre, símbolo de la paz y la pureza, creador de la humanidad en su aspecto físico. Oyá controla los vientos y es la dueña de los cementerios. Es la conciencia de la existencia de la muerte, dueña del rayo. Ogún es el patrón de todos los metales y protege a todo el que trabaja con ellos o con utensilios de metal. Controla los accidentes causados por él mismo. Existen orisas blancos caracterizados por ser frescos y poder dar vida. Obatalá o Saín, protector de las hierbas, Orisha Oko, la agricultura, Osun y Yemayá. Los oscuros son cálidos y se hallan presentes en la guerra o en la cacería, siempre que haya derramamiento de sangre. La base de la santería
recordando a los yoruba, son los conceptos de Ase, así sea, símbolo del poder divino del Dios Todopoderoso, o Lodumare, creador del universo. Todo es Ase y con él todo es posible. Las invocaciones, sortilegios y rituales demandan más Ase, resolución de todos los problemas y conflictos. El otro concepto es el de Ebo, sacrificio para que los orillas nos den Ase. Todos los ritos y sortilegios son parte del concepto de Ebo. El universo se encuentra dividido en dos campos, el denominado por los orillas fuerzas positivas y el controlado por los Ajogun, fuerzas negativas. La muerte, la enfermedad, la pérdida, la parálisis, la maldición, la prisión. Hay que propiciar a estas fuerzas para que nos dejen en paz y sean los orillas los que nos den el Ase y salgamos vencedores de los Ajogun a través del sacrificio. El Ebo puede ser una ofrenda llamada Adimus, de frutas, flores, vela o cualquiera de las comidas favoritas de los orillas. Las ofrendas mayores se reservan para solucionar problemas mayores. El santero averigua lo que el orilla quiere que el demandante haga como sacrificio mediante el sistema de adivinación de los caracoles llamado Dilogum. Los antepasados reciben una ferviente adoración. Los muertos de la familia son los Egum. Necesitan periódicamente agua, café, porciones de comida que se le colocan en el piso del cuarto de baño detrás de las puertas. Además se les ofrendan flores y una vela. Antes de cualquier ofrenda han de ser honrados primero los muertos antes que los santos. Un santero toma el nombre de orilla en cuyo misterio ha sido iniciado. Cuando inicia a otra persona se convierte en el padre o la madre de un santo. El sumo sacerdote se llama Babalagu, el Babalao del Brasil, y es el director de los sacrificios durante las ceremonias de iniciación. Por su origen, yoruba, la santería tiene connotaciones con la macumba de Brasil o Xangô de la isla de la Trinidad, pero es totalmente independiente. De Cuba se extendió por Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá y otros países. La santería ha llegado también a Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami. Se cuentan más de 100 millones de practicantes. La santería, una religión monoteísta. En cierto sentido, la santería es una religión monoteísta, porque las orillas no son dioses, sino santos protectores de la humanidad. Fueron creados para manifestar la voluntad de la fuerza creadora central encarnada en el concepto de Dios o Lodumare. Los orillas son en realidad como ángeles de la guarda, cada uno de ellos supervisa la vida de un mortal. Es como su protección y guía y hace las veces de padre y madre espiritual. Un orilla importante es Ochosi, asimilado a San Isidro Labrador, y es un miembro de la poderosa tríada conocida como los guerreros, compuesta por él, Elegua y Ogún. Era el patrón de una ciudad de Nigeria, pero ahora en ese país hace tiempo dejó de venerarse porque todos los habitantes de esa ciudad fueron llevados como esclavos al Nuevo Mundo. Sistema de adivinación. El Babalagu es el sumo sacerdote a quien el santero se dirige en casos especialmente difíciles. El santero utiliza un conjunto de 16 caracoles para dirigir sus consultas de sus peticionarios. Estos caracoles se denominan digolum. Por medio de ellos, el santero puede hablar con los orillas y así determinar las mejores soluciones para los problemas de sus clientes. El dilogum sirve al individuo para saber quién es su ángel de la guarda.
En realidad es un juego de 21 caracoles, pero solo se usan 16, propio de cada santero que los guarda en una sopera. Su mesa de trabajo es una estera que extiende para disminuir o echar los caracoles. El babalawo utiliza dos clases de adivinación. La más corriente es la denominada elopele, que se pronuncia ecuelé. Se trata de una larga cadena con 8 medallones equidistantes, hecho de una corteza de coco. La segunda la utiliza solo en iniciaciones y para determinar quién es el orilla regente de una persona. Se la denomina la tabla de Ifá y se compone de una bandeja de madera en la que el babalawo espolvorea con un misterioso polvo que se llama yefa. Sobre él traza una serie de líneas verticales que después interpreta sobre una serie de versículos conocidos como Odá. Santero y babalawo comparten el más común sistema de adivinación de la santería. Se le llama darle coco al santo. Utiliza 4 pedazos de coco que arrojan al suelo para adivinar los deseos de un orilla en particular. El coco solo sirve para saber si los orillas se hayan satisfecho con una ofrenda en particular y cómo ha de tener lugar dicha ofrenda. El santero fundamentalmente practica la magia de la jungla yoruba adaptada a la vida de la ciudad. Ley de similitud y magia contagiosa. Según el famoso antropólogo escocés James George Fraser, autor del no menos famoso libro La rama dorada, la ley de similitud se expresa por el principio mágico de que las cosas similares producen efectos similares, mientras que la de contacto dice que las cosas que han estado en contacto entre sí continúan afectándose entre sí mucho tiempo después que el contacto físico se haya roto. La primera da lugar a la magia homeopática, en la que el mago piensa que puede crear virtualmente cualquier clase de fenómeno natural al representarlo anteriormente, frecuentemente utilizando objetos naturales que se hallan en alianza simpática con el propósito de la ceremonia. El ejemplo más conocido es del muñeco de cera, que ha sido moldeado a la imagen de la persona que va a ser afectada. El mago cree que lo que le suceda al muñeco le pasará a la persona. En otro ejemplo se utiliza una pequeña piedra recogida al azar de un parque o un jardín. La piedra es nombrada según el individuo que se desee influir. Después se lleva a casa y se tira al piso cerca de la puerta. A continuación, se la patea suavemente por toda la casa hasta que vaya a parar bajo la cama, mientras se recalca que la piedra representa a la persona que se quiere dominar. Un coco, una naranja u otro objeto pueden sustituir a la piedra, pero siempre el objetivo es degradar y humillar a la persona representada por el objeto usado. La magia contagiosa supone que las cosas que han estado en contacto entre sí estarán siempre en contacto. Por eso se podrá ejercer influencia sobre alguien solo con que tenga algo que haya estado en contacto con esa persona. Una pieza de ropa, un mechón de cabello o trozos de uñas. Estos materiales pueden ser usados para hechizar a su anterior dueño de forma real y efectiva. Así, mechones de cabello de una víctima sirven para fabricar una eficaz pulsera con los de quien esté realizando el sortilegio. La pulsera ha de ser usada durante 9 días en la muñeca derecha, mientras el que ha propiciado la magia desee que aquella persona se doblegue. Los trozos de uñas se utilizan en perfume y la ropa sirve para hacer muñecos de trapo que representen a la víctima. Las bases de la santería. La santería es básicamente 4 cosas: agua, hierba, caracoles y piedra. Las piedras, ota en yoruba y otane en santería,
Son muy importantes porque la esencia espiritual de los orillas se reúnen en el grupo de piedras que los representan. Son piedras sagradas que se guardan en sopera con los colores de cada orilla y sirven para el ritual de alimentarlos. Son un misterio que no puede ser enseñado a un no iniciado. Como ya hablamos de los caracoles, pasamos al agua, tercer constituyente esencial de la santería, usada por el santero durante todos sus rituales. Se riega el suelo con ella antes de la lectura del dialogum, de la interpretación del coco, y es usada para refrescar a los santos como su auténtico elixir. Las hierbas incluyen plantas, raíces, corteza, hojas y flores. Cada santero es un herbolario extraordinario que cura las enfermedades con una infusión de hierba o prepara con ella un tremendo sortilegio. Cada planta es propiedad de uno o más orillas. Los baños de combinación de hierbas los recomiendan los santeros para quitar influencias negativas y malos espíritus. Unidas en ramilletes, las plantas se usan en rituales de frotación. Las plantas más usadas son la salvia, menta, hierbabuena, ruda, verbena, hojas de álamo, mejorana y romero. Una planta muy popular es la escoba amargada, utilizada en baños de purificación contra los abicus, espíritus dañinos que se cree se encarnan en niños que desgraciadamente mueren muy pequeños. Es una especie de endemoniado. Hay otras plantas para destruir las maldiciones y espantar a la muerte que traen los espíritus malignos. La santería tiene una poción mágica por antonomasia, que recuerda a la de los celtas, el homiero, líquido sagrado preparado en grandes recipientes a base de un cierto número de hierbas que solo los santeros conocen. Después de trituradas, el líquido resultante teñido de verde con la clorofila de las plantas se mezcla con otros ingredientes sagrados entre los que se halla el agua bendita, el agua de lluvia y la sangre de animales de sacrificio. El iniciado bebe del homiero por vasos y queda altamente fortalecido. Dicen que cura las enfermedades estomacales. La santería es en gran parte magia natural. Es un sistema que busca encontrar lo divino en las cosas más comunes y ordinarias. No hay dogma sofisticado. Es, en definitiva, la sabiduría de la tierra. Al abrazar a la naturaleza, abraza el alma de todos. La hechicería de la santería. El palo monte y el palo mayombe son dos ramas de la santería que practican la hechicería. Nosotros nos ocuparemos de las creencias y prácticas del palo mayombe. Palo con el significado de rama o palo de madera es para designar a los seguidores que trabajan con pedazos de palo de mucha madera y mucha hierba para hacer sus hechizos mágicos. Sus iniciados se llaman paleros o mayomberos y pueden ser hombres y mujeres. La rama buena se llama mayombe cristiano y la rama mala se la llama judío o sin bautizar. El caldero cristiano es donde se guardan sus secretos. Su secreto es rociado con agua bendita y como los santeros se hallan empapados de tradición católica, esta agua rechaza el mal y purifica. Todo lo malo es quemado con ella. El palero cristiano trabaja con la fuerza de Dios al que llaman Sambia, con los espíritus de la naturaleza, árboles, plantas, lluvia, agua de río y animales, así como con los espíritus buenos de los muertos. El espíritu que vive dentro del caldero es Pungo, y los cantos entonados en la iniciación son los mambos. El palero es rayado, cortado en palo. El individuo ha tenido los primeros diseños de palos cortados con un cuchillo sobre su piel. La fuente del poder del palero es la prenda o caldero, ganga, donde residen los espíritus de los muertos
usados por el palero. Allí se guardan huesos humanos, polvo de cementerio, polvo de encrucijadas, ramas, hierbas, insectos, esqueletos de animales y aves y especias picantes. Se dice que el palo tiene fama de ser más rápido en los resultados mágicos que la santería, porque el ganga hace lo que su dueño ordena y recibe la sangre de un gallo como gratitud. Antes de ser un ritual de purificación hay que frotarse con cenizas. Las ceremonias del palero son menos costosas que las de la santería. Trabaja siempre secretamente detrás de las puertas cerradas. No como el santero que invita a todo el mundo. Pero es que el palero lo hace con restos humanos y esto es muy peligroso. Cuando el palero desea pedir algo, jugar con su ganga, en cuclillas agarra una tibia o un cuerno, lo rocía con ron y humo de tabaco. Golpea el piso 3 veces con su puño y traza una señal sobre él, con tiza que cubre con 3 montículos de pólvora. Los enciende y comienza a cantar los mambos para invocar al espíritu a que le obedezca. La creación. Sambia, Dios, creó todo lo que existe. También creó la primera pareja a la que enseñó todo lo que tenían que saber para sobrevivir, así como preparar un ganga con el que podían trabajar según su voluntad, bien o mal, libre albedrío, pero se reservó el derecho de castigo si lo hacían mal. Este castigo fue la muerte, con la que castigó a toda la humanidad por el pecado de desobediencia. Después de la creación, Sambia se fue muy lejos, pero desde allí está muy atento a lo que pasa en la tierra y continúa gobernando. Los paleros no hacen ninguna ofrenda a Sambia, pero es muy venerado y respetado. También veneran a sus antepasados, a todos los muertos y a los espíritus de la naturaleza. El orilla más adorado es Changó, que según ellos proviene del Congo, no de Nigeria. Preparan un ganga que llaman 7 rayos, presidido por Shangó, como Congo. Los paleros cristianos son gangas bautizadas. Realizan trabajos positivos para el bien de la comunidad, como el tratamiento de enfermedades difíciles, muchas veces incurables. ¿Cómo se hace un palero? El aspirante tiene que dormir durante 7 noches bajo una ceiba o un árbol grande. Después coge unas ropas nuevas y las llevan al cementerio para enterrarla durante 3 viernes en una tumba previamente escogida. Durante ese tiempo, el aspirante toma una serie de baños purificadores a base de varias hierbas fuertes y hojas de ceiba. A continuación, vuelve al cementerio, destierra las ropas y se viste con ellas. El padrino le lleva a una ceiba y otros mayomberos hacen de testigo invocando los espíritus de los muertos y el espíritu de la ceiba para que aprueben la iniciación. Ciñen la frente del aspirante con hojas de ceiba para atraer los espíritus de los muertos y que tomen posesión del nuevo mayombero. Sobre las manos del iniciado se coloca un plato blanco con una vela encendida y también se le da una tibia humana envuelta en un trapo negro como centro macabro, Kisengue, con el que gobernará sobre los poderes de la oscuridad. De esta forma ya es un mayombero, pero para refrendar su condición ha de preparar para su uso y protección el ganga del Combó. ¿Cómo se elabora un ganga? Hace años el cubano mayombero aguardaba que la luna fuera propicia y a continuación entraba en un cementerio con un ayudante. Escogía una tumba y la rociaba con ron en forma de cruz. Después la abría y sacaba la cabeza, los pies, los dedos, las costillas y las tibias del esqueleto.
Generalmente sabía de quién era aquel cadáver al que denominaban Kiyojumba. Este tenía que ser reciente porque el mayombero quería una cabeza que todavía tuviera el cerebro, ya que según él todavía podía pensar y de esta forma actuar mejor. Los cadáveres escogidos eran de personas muy violentas para el mayombero judío, cuyo objetivo era provocar actos de muerte y destrucción. Para el cristiano había de seres apacibles y sabios si era posible, para poder hacer el bien. En la actualidad ya no se obra así y se consiguen unos cuantos huesos de los que se remueven de vez en cuando para dar cabida a los nuevos fallecidos. Los huesos son envueltos en un trapo negro. El mayombero llega a su piso y su ayudante, una vez se ha tendido en el suelo, le cubre con una sábana y enciende 4 velas que son colocadas en cada lado del cuerpo de aquel que se halla como si estuviera muerto. Con la hoja de un cuchillo pone después 7 pequeños montones de pólvora llamada fula. El cuerpo del mayombero, tras ponerse rígido, comienza a convulsionarse y se dice que es entonces cuando el espíritu del Kiyumba toma posesión de él. El ayudante le pregunta si acepta trabajar con el mayombero. En caso afirmativo, todos los montones de pólvora arderán a la vez. Si no arden es que la respuesta es negativa y los huesos tienen que ser devueltos al cementerio. Así termina la truculenta ceremonia. El mayombero escribe el nombre de la persona muerta en un papel y la coloca en el fondo de un gran caldero con unas cuantas monedas que son el precio de la ayuda del Kiyumba. Puede agregar un poco de tierra de la tumba. Después el mayombero se hace una incisión en el brazo con un cuchillo de mango blanco y deja caer unas pocas gotas de sangre en el caldero para que el Kiyumba se refresque teniendo cuidado de que no se vampirice, por lo que se ha generalizado que la sangre será la de un gallo sacrificado. A continuación, agrega al caldero la cera de una vela derretida, ceniza, una colilla de tabaco, algo de cal, un pedazo de bambú, sellado en los dos extremos con cera y lleno de arena, agua de mar y mercurio para conferir al Kiyumba la velocidad del mercurio y la persistencia de las incansables olas marinas. Se agrega además unas hierbas especiales y la corteza de árboles, pimientas rojas, chile, ajo, jengibre, cebolla, canela y ruda, junto con hormigas y avispas, suponemos que muertas. Entonces el caldero, que debe pesar mucho, se lleva de nuevo al cementerio y se entierra por espacio de 3 viernes, operación que se realiza después en el bosque junto a una ceiba. Vuelto a casa, se le pone algo de sangre fresca, ron y pimienta, vino seco y agua florida. La operación de fabricar un ganga ha terminado y se halla listo para trabajar, rociándolo por último con agua bendita para mostrar su carácter cristiano. Suponemos que esta debe de ser fácil de conseguir. El mayombero cree que su ganga es como un pequeño mundo que se halla totalmente dominado por él. También existe ganga sin necesidad de caldero. Los huesos se envuelven en una gran sábana o se meten en un saco que se denomina makuto y se cuelga de una viga del techo en la habitación más oscura de la casa. Conclusión. Es frecuente en la santería que un palero se inicie como santero. También hay santeros que poseen un palo, pero que nunca fue rayado porque cuando se ha hecho santero ya no puede ser palero. Sus relaciones son armoniosas y evitan interferirse. Con frecuencia, los paleros son espiritistas que buscan estrechar más los lazos con sus espíritus guías. Sin embargo, no todos los espiritistas son paleros porque creen que aquellos mantienen a los espíritus como ligados a la tierra sin buscar más evolución espiritual
ya que deben servir a los humanos de forma egoísta por parte del palero. Estos aducen que con sus prácticas los gangas se perfeccionan y purifican con su servicio a los seres humanos. En la actualidad, la santería la practican millones de personas, teniendo Cuba como centro de irradiación en el continente americano. Magia negra en el Mar Caribe. En Haití, las islas de Barlovento y de Trinidad del Mar Caribe, abundan los curanderos y hechiceros que practican el vudú. También los antepasados de los actuales pobladores eran esclavos que vinieron de África y con ellos llegaron los brujos curanderos. Por eso no es extraño todavía ver a una gallina colgada con un cordel de las ramas de un árbol o una vela encendida por la noche en medio de la carretera. El sacrificio de la pobre gallina o gallo, paloma o cordero viene a sustituir al de una muchacha o un niño, como se realizaba antiguamente, con canibalismo incluido. Según la tradición del Dahomey, el vudú es al mismo tiempo un dios y un fetiche. Se dice también que un tal Pierre Valdesiu en el siglo XII fundó en la dulce Francia una secta a la que denominó de los vodúes. Se mezclan así las dos tradiciones para concretarse en el hechicero vudú, el ungán, en ocasión de su iniciación, existiendo también en francés el título de barón Samedi, maestro de cementerios. La base del culto vudú consiste en la práctica de danzas rítmicas acompañadas de tambores, cantos, invocaciones corales y mímicas rítmicamente ejecutadas, lo que conduce a los prosélitos a entrar en estado de posesión estática. El dios penetra en ellos y los subyuga hasta la postración. Se ayuda con la bebida denominada tafia, aguardiente de caña. El proceso se transmite de un adepto a otro hasta ser colectivo y frecuentemente tiene carácter sexual e incluye prácticas de magia negra, satanismo y el sacrificio de los animales ya citados, además de culebras. Los pequeños ataúdes empleados por los haitianos en sus prácticas de embrujamiento se hallan inspirados en el culto cristiano introducido en la isla por los misioneros. Es un culto típicamente de evasión en el que el practicante, a través del éxtasis experimentado al ser poseído por la divinidad, se siente liberado de la opresión social, cultural y religiosa que ha padecido durante siglos. En Haití, el vudú tuvo un papel activo y combativo en la lucha por la independencia y encierra un acentuado carácter de hostilidad al hombre blanco. El siniestro doctor François Duvalier, Papa Doc, lo utilizaba para sus fines personales y así se pudo mantener como dictador de la isla de 1957 a 1971 a través de una terrible policía represiva, los Tontón Macutes. El mito haitiano. Se pasa a ser ungán cuando se es escogido por las loas o espíritus. La iniciación ha tenido lugar tras 17 días de ceremonia en los que se ha vivido con 21 loas. El rey particular de los ungán es Loco, anunciador de las buenas y malas noticias, pertenece al culto Rada, el Petro es más fuerte y todavía más el Nago, identificado como Santiago el Mayor. Hay mucho folclore en las salas de fiesta de lujo de Puerto Príncipe para los turistas con el fin que se lleven un remedio del vudú. Pero el auténtico continúa vivo. La pobreza, el hambre y la inquietud son las piezas maestras para seguir abusando con sortilegio, como el famoso de los alfileres y las figuritas de cera. El puñal hundido en un barreño llano de agua en donde se hace aparecer el rostro del enemigo o los clavos en la puerta de la vivienda del rival o haber colgado larvas maléficas en los faldones de un adversario. El hechizo más terrible.
muestra una vez más del sincretismo religioso, se practica en Haití, dentro del vudú, bajo la protección de San Expedito, maléfico que se acompaña de la siguiente plegaria frente al retrato de la víctima colocado al revés. Señor mi Dios, acuye a perder a X a fin de que desaparezca delante de mí como fulminado por el rayo y llevado por la tempestad. San Expedito, tú que tienes poder sobre la tierra y eres un santo y un pecador, te invoco y te tomo como patrón desde hoy. Te envío a buscar a X, expide su cabeza, expide su memoria, expide su pensamiento, expide su casa, expide para mí a todos mis enemigos visibles e invisibles. Haz de estallar en ellos el rayo y la tempestad. 3 Padres Nuestros terminan este conjuro de Lungán o Boko. Después el demandante ha de acudir al cementerio para ofrecer algunas oblaciones a Barón Samedi. Tras haber ofrendado frutos y legumbres ante su cruz, recogerá un poco de tierra, que expandirá cerca de la morada de la víctima. Esta, que no podrá evitar pasar sobre esta tierra, se verá entonces asaltada por las larvas invisibles, de las que no se podrá librar más que con la ayuda de un contraembrujamiento. Un horrendo caso de vudú. Refiere el antropólogo suizo Albrecht Metro que a una joven de Puerto España la pretendía un hombre al que ella despreciaba. Para poder conseguirla, el pretendiente le pidió consejo a un brujo del vudú, quien le entregó una droga que debía poner en la comida de la joven. Aparentemente el veneno le causó la muerte, por lo que la muchacha fue enterrada al poco tiempo. La noche del día del entierro, el amante desdeñado se dirigió al cementerio, abrió el féretro y dio a beber a la muerta una pócima que la hizo volver en sí. Pero, aunque la joven volvió a la vida corporalmente, carecía de entendimiento y voluntad. La droga le había destruido el cerebro. Durante varios años fue esclava de aquel hombre que la sometió a toda clase de vejaciones, pero con el tiempo, cosa insólita en tales casos, se recuperó. Denunció el caso y fue internada en un sanatorio. Y es que se dice que los curanderos del vudú han llegado a transformar en autómatas a algunas personas practicando todo el maligno saber de la magia negra. El culto del Shangó. Muy extendido por la isla de Trinidad, es una clase de vudú, extraña combinación de catolicismo, anglicanismo, hinduismo y vudú africano. Las mujeres que lo practican, auténticas brujas, se dan el nombre de madre y llaman templo al lugar en donde celebran sus extraños ritos, una gran choza semejante a las viviendas de los jefes indígenas africanos. En ella puede verse colas de rata, lagartos disecados, patas de cabra, crestas de gallo. También hay altares dedicados a la Virgen María y algunos santos, así como estatuas de dioses hindúes de maligna expresión, llenos de brazos y piernas. No puede faltar la negra vela vudú que siempre permanece ardiendo. De las paredes cuelgan toda clase de armas primitivas para el horrendo sacrificio de los animales que precisa el ritual de culto. Las gallinas, patos y cabras destinados al próximo sacrificio campan por sus respetos. Las sacerdotisas y hechiceros son expertos en veneno, brebaje y polvos mágicos, y en ocasiones se valen de carne y sangre humana que obtienen de asesinatos rituales. Cuando les falta, ciertamente los niños están en peligro. La leyenda señala que los brujos practicantes del vudú, además del poder de curación o de muerte, poseen el don de la ubicuidad y la telepatía, así como la facultad de hacerse incombustible. ¿Quién da más? ¿La brujería europea, hispana o caribeña?